Desde niños nos contaron la historia de Roma como una epopeya perfecta. Nos hablaron de héroes de mármol, de emperadores sabios, de una civilización que trajo la luz al mundo antiguo. Pero, ¿y si gran parte de lo que creemos sobre Roma fuera una mentira cuidadosamente construida? Durante siglos, los vencedores escribieron la historia, y Roma fue la mayor vencedora de todas. Manipuló los relatos, borró nombres, inventó hazañas y convirtió a villanos en héroes. Hoy, en Historias de Asombro, vas a descubrir las 25 mentiras más grandes que Roma nos hizo creer. Mentiras que cambiaron nuestra visión del pasado. Y quizás también del presente, porque a veces la historia no fue lo que pasó, sino lo que quisieron que creyéramos. Esto cambió de tal manera el mundo con el imperio más influyente en la historia de la humanidad que resultó inevitable que en medio de sus realidades, muchas de ellas crueles y otras de espíritu civilizatorio, surgieran infinidad de mitos, leyendas o simples mentiras en todos los órdenes de su existencia. Como el estado dominante de su tiempo, estas mentiras e inexactitudes tienen que ver con su estilo de vida, su fortaleza militar, su higiene y sus personajes más populares, como los gladiadores. También están relacionadas con los lugares en los que vivían, los ritos que seguían y la forma como comían y celebraban. En este video hemos recopilado 25 mentiras sobre la antigüedad romana, que empezamos a escuchar desde la escuela primaria para conocer en verdad cómo fue la Roma republicana e imperial. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. El vomitorio. Era un lugar para vomitar. Todavía persiste la idea errónea de que el vomitorium de los romanos, españolizado como vomitorio, era un lugar adyacente a las salas de banquetes a donde las élites de la antigua Roma corrían a vomitar después de atiborrarse de comida para aliviar el estómago y continuar empacando. En realidad, el término latino vomitorium tiene un significado de evacuación, pero no de comida, sino de personas. El vomitorio era un pasillo situado detrás o debajo de la grada de un estadio o un anfiteatro, a través del cual los espectadores podían salir rápidamente una vez finalizado el espectáculo. Fueron muy importantes en el Coliseo, considerando la capacidad de entre 50.000 y 70.000 personas estimada para el famoso coso romano. También se llamaban vomitorios los pasillos por los que los actores de teatro entraban y salían del escenario sin ser vistos por el público. La palabra vomitorium derivó en el verbo inglés vomit y en el español vomitar, pero para hacer referencia a la expulsión del contenido estomacal por la boca. Número 2. Los gladiadores eran esbeltos y musculosos. El estereotipo de un gladiador romano es el de un hombre de cuerpo esbelto y musculoso, ganado después de horas de entrenamiento y combates y de una alimentación apropiada. En 1993 fue descubierto un cementerio de gladiadores y la constitución ósea de sus cuerpos fue comparada con la de otros hombres corrientes que se supone que nunca lucharon en las arenas. Según estos análisis, la dieta de los gladiadores era muy rica en carbohidratos y pobre en proteínas en comparación con la de los no combatientes. Por otra parte, el médico Claudio Galeno dejó un testimonio de que los gladiadores comían básicamente pudín de cebada y sopa de habas. Esta dieta tenía sentido para acumular energía y se ha especulado que los gladiadores quizás eran regordetes, que tenían debajo de su piel una buena capa de grasa que los protegía algo de las cortaduras infringidas por sus rivales. Incluso se ha dicho que esta obesidad les permitía seguir combatiendo sangrantes por más tiempo, para beneplácito del público. Número 3. El saludo asociado con el fascismo se originó en la antigua Roma. El saludo con el brazo en alto, utilizado por los seguidores del régimen de Benito Mussolini en Italia,
por los miembros del Partido Nacional Socialista durante el Tercer Reich alemán y por los simpatizantes de la Falange Española, ha sido asociado con la antigua Roma e incluso es llamado el saludo romano. Sin embargo, no existen registros históricos de que tal saludo se usara en la antigua Roma. El origen del mito se puede rastrear hasta la pintura de 1784, el juramento de los Horacios del francés Jacques-Louis David, inspirada en el supuesto juramento realizado por los hermanos trillizos Horacios en el siglo VI a.C., previo a su combate con los trillizos Curiacios para dirimir el ganador de la guerra entre Roma y Alba Longa. Este presunto saludo romano apareció después en películas mudas y sonoras, antes de ser adoptado en Italia y Alemania. Número 4. Nerón incendió Roma. En su libro de 2019, Fake News de la antigua Roma, Engaños, propaganda y mentiras de hace 2000 años, el arqueólogo y divulgador español Néstor F. Márquez examina varias falsedades de la antigua Roma, difundidas por los mismos romanos o que se instalaron tempranamente como distorsiones en la memoria colectiva, hasta superar el paso del tiempo. Del primer siglo de la era común quedó la certeza de que el emperador Nerón incendió Roma para culpar a los cristianos y justificar sus persecuciones, cuando esto no pasa de ser una sospecha por la falta de fuentes históricas que lo avalen. Según las fuentes, el incendio comenzó la noche del 18 o del 19 de julio del año 64 y destruyó 10 de los 14 distritos de Roma, incluyendo lugares emblemáticos como el Templo de Júpiter y el hogar de las vírgenes vestales. Si bien no existen evidencias de cómo se inició el fuego, la historiografía cristiana señaló este hecho como el origen de la primera persecución de los cristianos, dado que Nerón los culpó del incendio y muchos seguidores de Cristo fueron ajusticiados por ello. Número 5. Las bacanales. Las bacanales eran unas fiestas populares que se celebraban en Roma en honor al dios Baco. Financiadas con recursos privados, se cree que llegaron a Roma unos 200 años antes de Cristo desde la Magna Grecia, y se sabe muy poco sobre sus ritos. La principal fuente de información sobre las fiestas es Tito Livio, quien escribió 2 siglos después de ocurridos los acontecimientos y los narró de manera escandalizada y muy colorida. Livio menciona ceremonias frenéticas, iniciaciones sexuales violentas de personas de ambos sexos y de todas las clases sociales y edades, mientras se bebía de forma desmedida. Los ritos eran organizados por sacerdotisas llamadas bacantes. Según el cronista, las bacanales se celebraban en secreto, y en principio solo participaban mujeres que se reunían en la arboleda de Simila, cerca del monte Aventino, durante la primera luna llena de enero y la primera de marzo, al igual que los días 16 y 17 de marzo. Posteriormente, la celebración se extendió a los hombres y tenía lugar 5 veces al mes. Muchos autores dudan del relato de Livio, al menos en sus detalles más escabrosos, como las perversiones sexuales, y ciertamente no existe una narración del mismo periodo en el que se realizaron las bacanales. Número 6. Los rumores de Livia. Algunos historiadores romanos afirman que Livia pudo haber desempeñado un papel en la muerte de su esposo Augusto y sus herederos, ya que quería que su hijo Tiberio ocupara el trono. Sin embargo, es difícil determinar si se trata de hechos o simplemente de rumores. Livia Drusila nació el 30 de enero del año 58 a.C., y la historia la señala como la devota e influyente esposa de César Augusto y su principal asesora en asuntos de Estado. Se afirma que su hijo Tiberio asesinó a muchos rivales, incluyendo a Marco Claudio Marcelo, Cayo y Lucio César, Agripa póstumo y germánico, quizá con el apoyo o el conocimiento de su madre. Livia se construyó una imagen pública que la idealizó en sus cualidades femeninas, como una figura maternal y, finalmente, como una diosa que aludía a la virtud. Sin embargo,
El historiador Dion Casio escribió que se escuchó el rumor de que cuando Marcelo, sobrino de Augusto, murió en el año 23 a.C., no fue por muerte natural, y que detrás de esto se encontraba Libia. Pero no existen evidencias que permitan darles credibilidad a estos rumores. Honestidad de Septimio Severo. Septimio Severo, emperador romano entre los años 193 y 211 y fundador de la dinastía de los Severos, fue muy popular entre la población debido a que restableció la moral tras los años decadentes del gobierno de Cómodo y consiguió contener la corrupción que se había instalado en todos los órdenes. Sin embargo, él mismo no estuvo exento de actos de corrupción, tal como lo revela una estela rota descubierta por investigadores búlgaros, copia de una carta en la que el emperador y sus hijos agradecían a la ciudad de Nicópolis ad Istrum por su apoyo financiero. Según Archaeology in Bulgaria, el texto evita calificar el pago de soborno y añade que el soborno en cuestión era una donación de 700.000 denarios, la moneda de plata romana estándar, hasta la segunda mitad del siglo I de la era común. En la inscripción, Septimio Severo afirma: «Acepté este dinero dado por personas bien intencionadas. El monto equivaldría a varios millones de dólares actualmente». Número 8. El Imperio Romano cayó en el año 76 de la Era Común. A menudo, cuando la gente habla del Imperio Romano, señala el año 476 de la Era Común como el de su caída. Sin embargo, ese fue el año en el que cayó el Imperio Romano de Occidente, pero el Imperio Romano de Oriente, o bizantino, subsistió por 1000 años más, hasta mediados del siglo XV. En el año 476, el último emperador occidental, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el líder guerrero germánico Odoacro. Pero el Imperio Oriental, con sede en Constantinopla, la actual Estambul turca, continuó existiendo hasta que la ciudad cayó en manos de los otomanos en 1453. Odoacro fue un general perteneciente a la tribu germánica de los érulos, nacido en Panonia, Europa Central, que estaba al servicio del ejército de la Roma Occidental cuando depuso a Rómulo Augustulo y se convirtió en gobernante de facto de Italia. Este momento es considerado el fin de la Edad Antigua y el comienzo de la Edad Media. La caída de Constantinopla en 1453 puso fin al Imperio Romano y constituyó un punto histórico de inflexión, ya que condujo a la islamización de Turquía. Las togas eran de uso común y siempre fueron blancas. En el célebre poema épico La Eneida, escrito por el poeta Virgilio durante el último tercio del siglo I a.C., el autor se refiere a sus contemporáneos romanos como dueños del mundo y gente de la toga. Y muchas imágenes de los antiguos romanos los presentan vistiendo una larga toga, a menudo de color blanco, que los cubría desde los hombros hasta cerca de los pies. Sin embargo, el diseño y color de las togas formaban parte de un complejo ceremonial en la vestimenta de los antiguos romanos. Si bien cualquier ciudadano podía vestir una toga de lana natural sin teñir las piezas de otros colores como el rojo y el púrpura, así como las diseñadas con rayas y otros diseños particulares, estaban asociadas con un estatus específico en la sociedad. Con el tiempo, la toga se convirtió en una prenda ceremonial que rara vez usaba el ciudadano romano promedio. La asociación duradera entre Roma y la toga puede tener algo que ver con el hecho de que Virgilio escribió la Eneida por encargo de Augusto, el primer emperador romano. Bajo Augusto, todos los ciudadanos que realizaban negocios en el foro o asistían al teatro debían usar una toga para distinguirse de los no ciudadanos y así evidenciar su clase social. La toga blanca con ribete púrpura estaba reservada a los senadores, los altos magistrados y los jóvenes menores de 16 años.
Número 10. Las peleas entre gladiadores siempre eran mortales. El cine ha glorificado la brutalidad y violencia de los combates de gladiadores en películas desde Ben-Hur hasta Gladiador, dejando la impresión de que casi siempre eran mortales. Pero la realidad probablemente fue bastante diferente. Eso no quiere decir que las batallas en la arena no fueran peligrosas o que los luchadores no murieran, pero los historiadores creen que el riesgo para la vida y la integridad física no era tan extremo como se ha retratado en la cinematografía. Esto debió ser así en parte porque los gladiadores entrenados eran personajes valiosos y famosos, y el negocio del entretenimiento era muy grande en la antigua Roma. Habría sido inviable si sus principales protagonistas morían a cada rato. A lo largo del Imperio Romano se construyeron alrededor de 100 escuelas de gladiadores, y los principales combatientes eran ídolos de multitudes, tal como lo son actualmente los grandes deportistas y cantantes. Número 11. Las estatuas de mármol de la antigua Roma eran blancas. Si bien muchas estatuas romanas eran de mármol blanco, inmaculado, no todas lucían ese color. Cuando muchas de estas reliquias de la antigüedad clásica fueron redescubiertas durante el Renacimiento, habían estado enterradas durante más de 1000 años y despojadas de su decoración original. Los estragos, pues, del tiempo habían borrado en gran parte los adornos vibrantes conocidos como policromía, que implicaba decorar las imágenes con pinturas brillantes de color dorado y plateado y con incrustaciones. Algunas esculturas conservaron su policromía original, como la estatua ecuestre llamada Jinete Persa del año 490 a.C., encontrada con suficientes pigmentos de color rojo, azul, verde, amarillo y marrón. Estas pigmentaciones sirvieron para que los especialistas reconstruyeran la intrincadamente colorida ropa del jinete. La restauración de estatuas como esta a sus colores originales ha proporcionado a los investigadores nuevos conocimientos sobre el estilo y sensibilidad de los artistas romanos y sobre la cultura romana en general. Número 12. Los romanos tenían un alto estándar de higiene. La antigua Roma es conocida por sus hermosas villas y majestuosos edificios y monumentos, lo que ha llevado a pensar que mantenían un alto nivel de higiene. Esto posiblemente era así entre la ínfima minoría de las élites, pero la mayoría de los romanos vivían en precarios edificios de apartamentos con pésimas condiciones de salubridad. Por lo general, estas viviendas carecían de servicios sanitarios y de agua. La basura y los excrementos eran lanzados a las calles, con la única restricción legal de que no les cayeran encima a los transeúntes. Si algún viandante terminaba con un montoncito de heces fecales sobre la cabeza, el culpable de ser atrapado debía pagar una multa. La recolección de desechos en las calles a menudo provocaba atascos y dejaba un aroma ambiental poco agradable, y para colmo, gatos y perros participaban en el festín. Para lavarse, los romanos recurrían a los baños públicos, siempre que tuvieran el dinero para pagarlos. Número 13. Los soldados romanos siempre luchaban con túnicas rojas. La iconografía de la Roma antigua casi siempre muestra a los legionarios romanos con un uniforme en el que destaca el color rojo. El rojo era el color más importante para los romanos, al menos en un sentido militar. Era el tono que simbolizaba a Marte, el dios de la guerra y padre mitológico de los gemelos Rómulo y Remo, fundadores de Roma según el mito. De manera que, pues, el rojo tenía suma importancia en la esfera pública y militar de los romanos, que se consideraba un pueblo guerrero descendiente de Marte. En los campos de batalla, los romanos llevaban debajo de su armadura una túnica roja que simbolizaba la fuerza y la sangre que estaban dispuestos a verter y hacer derramar a sus enemigos en pos de la victoria. Sin duda, la línea compacta de una legión romana, en la que sobresalía el color rojo, era intimidante y producía un efecto psicológico en sus adversarios, que percibían a sus rivales como más fuertes y valientes.
Más allá de esto, no existen evidencias de que el color rojo tuviera algún tipo de exclusividad en la vestimenta de los legionarios romanos. Número 14. Los romanos tenían en alta estima a sus médicos. Los romanos solían tratarse sus problemas de salud con remedios, sencillos, y Catón el Viejo escribió que se esperaba que el padre de familia tuviera los conocimientos necesarios para atender los achaques de su parentela. Los primeros médicos en la Roma antigua eran en muchos casos esclavos griegos, ya que no era usual que los ciudadanos romanos ejercieran esta profesión. Sin embargo, abundaban los charlatanes, los curanderos ignorantes y los magos. Muchos romanos recurrían a los servicios de médicos de dudosa competencia que ofrecían ungüentos misteriosos, elixires, o les rezaban a los dioses por la salud del paciente. En su libro Historia Natural, Plinio el Viejo ofrece una pintoresca descripción de un caso, de ahí esas tristes discusiones, esas consultas junto al lecho del paciente, donde nadie cree conveniente ser de la misma opinión que otro para no dar la apariencia de estar subordinado a otro. De ahí también esa ominosa inscripción que se lee en una tumba: fue la multitud de médicos a la que me mató. Número 15. Las mujeres romanas tenían un alto grado de emancipación. La celebridad alcanzada por varias romanas como Livia Drusila, esposa de Augusto y madre de Tiberio, Agripina la Mayor, madre de Calígula, y Agripina la Menor, hija de la anterior, esposa de Claudio y madre de Nerón, pudiera llevar a pensar que las mujeres de la antigua Roma gozaban de un alto nivel de emancipación. En realidad, como ocurría en casi todos los pueblos de la antigüedad, las mujeres romanas estaban sumamente postergadas respecto a los hombres. No podían votar ni en asambleas, ni en comicios, ni ocupar cargos públicos, salvo algunos muy escogidos, como los de las sacerdotisas. En el año 46 de la Era Común, el Senado romano aprobó la ley Senatus Consultum Banum, que prohibía a las mujeres otorgar fianzas o asumir compromisos por sí mismas. En caso de muerte del padre y de no estar bajo la autoridad de un esposo, una mujer romana debía quedar por el resto de su vida a cargo de un tutor. Número 19. Los remeros de los barcos de guerra romanos eran esclavos. Muchas imprecisiones y errores sobre la antigua Roma provienen del cine, por la tendencia de algunos directores a dramatizar más de la cuenta los hechos históricos, con el único objetivo de asegurar el éxito comercial de sus películas. Uno de estos casos es una conocida escena de la película Ben-Hur, en la que los esclavos son obligados a fuerza de azotes a remar un barco a un ritmo frenético. La escena impresionó a muchos espectadores, que además quedaron convencidos de que esa era una práctica habitual en la antigua Roma. Sin embargo, los generales romanos no confiaban el desplazamiento de sus barcos a esclavos, sino a remeros profesionales adecuadamente entrenados y bien pagados, especialmente durante las campañas de guerra. La utilización de esclavos para esta tarea fue ocasional, y tanto Augusto como Pompeyo emplearon a personas esclavizadas en sus galeras por necesidad. Número 20. Calígula era un monstruo trastornado e irrecuperable. Calígula pasó a la historia como el paradigma del gobernante más loco e insalvable de la historia. Su ficha personal indica que era un trastornado, severo, incestuoso, incompetente y burlón, alimentando mitos e inexactitudes sobre su desempeño como emperador, incluyendo la amenaza de convertir a su caballo favorito en senador. La mayor parte de lo que se sabe sobre Calígula proviene de rumores difundidos por sus enemigos contemporáneos, y a lo largo de los siglos su figura se fue representando como la de un ser cada vez más perturbado. Sin embargo, historiadores contemporáneos que han revisado la figura de Calígula le han dado un giro a varios de los principales acontecimientos de su vida. Por ejemplo, el episodio del caballo que quería vestir con la toga de senador fue probablemente una manera ingeniosa de burlarse de las figuras senatoriales que más detestaba.
según señala el erudito canadiense Anthony Abbott en su libro Calígula, la corrupción del poder. El hijo de Agripina, la mayor, no estaba loco, ni era particularmente malvado, simplemente era un joven inexperto y carente de liderazgo. Número 21. Mientras Roma ardía, Nerón tocaba la lira. Una leyenda afirma que mientras el fuego destruía buena parte de Roma en julio del año 64, dejando a decenas de miles de romanos sin hogar, el emperador Nerón se distraía en su palacio tocando la lira. Sin embargo, otras fuentes señalan que mientras la ciudad ardía, Nerón se encontraba en su villa de Antium, a 56 kilómetros de Roma, lo que es creíble porque, las élites romanas solían alejarse de la ciudad durante el verano buscando lugares menos calurosos. Al parecer, cuando se enteró del incendio, se dirigió inmediatamente a Roma para coordinar las labores de socorro. La historia de Nerón tocando la lira fue un rumor sin ninguna confirmación, posiblemente propagado por sus enemigos, que deseaban presentarlo como peor de lo que era. Número 22. Roma ascendió por su poderío militar y sus ideales democráticos. Existe la creencia popular de que el vertiginoso ascenso de Roma durante su era republicana se debió, ante todo, al poderío y hábil manejo de su maquinaria militar y a sus ideales democráticos, una novedad en su tiempo. Esto es cierto, pero solo parcialmente, ya que en esta ecuación falta un elemento que resultó fundamental para la consolidación de Roma: el trato a los pueblos vencidos. Roma no trató a los pueblos vencidos como adversarios permanentes a los que había que explotar hasta agotarlos, sino como enemigos circunstanciales que, una vez derrotados, pasaban a formar parte de su república y de su imperio, con derechos de ciudadanía. Número 23. Los romanos vestían togas todos los días. Dada la íntima asociación de los romanos con las togas, pudiera pensarse que andaban con esta vestimenta las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Sin embargo, para muchos, la toga era lo que representa el smoking en la actualidad, una vestimenta para ocasiones muy especiales. Incluso, gran cantidad de romanos nunca llegaron a ver cómo lucían con sus togas, ya que solo les pusieron una para el entierro. Durante la mayor parte de la historia de Roma, las togas no se consideraban una vestimenta de uso común. Número 24. Las últimas palabras de César fueron "et tu, Brute". Existen varias versiones sobre las últimas palabras de Julio César, cuando fue asesinado el 15 de marzo del año 44 a.C. Según el historiador romano Suetonio, quien nació 114 años después del asesinato, los testigos presenciales dijeron que las últimas palabras de César fueron "tú también, hijo mío", refiriéndose a Marco Junio Bruto, hijo de Servilia, su amante durante mucho tiempo. Sin embargo, tanto Suetonio como su colega Plutarco creían que César no había dicho nada cuando fue asesinado. La expresión "et brut", que significa "y tú, Bruto", fue un invento de Shakespeare. Número 25. Los romanos tenían acento británico. La idea de que los romanos hablaban con acento inglés fue popularizada por clásicos del cine como Quo Vadis en 1951 y Ben-Hur en 1959. Una generación después, la serie de televisión Yo, Claudio contribuyó a reforzar el tópico. En realidad, los romanos hablaban en muchos idiomas y acentos, incluyendo el latín vulgar, que era la lengua principal. Se dice que el emperador Adriano, de origen español, provocó risas durante su primera intervención en el Senado por su acento. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros.